Esto es Tech para Startups, un espacio donde vamos a hablar de tecnología, negocios y lo que nadie te cuenta de emprender. Somos Matías Hiler y Marcelo De Luca, y hace más de 15 años que trabajamos con emprendedores ayudándolos a desarrollar sus proyectos. Vamos a compartir experiencias reales, desafíos y cómo se construyen las empresas desde adentro. Bienvenidos a Tech para Startups. Cuando usemos alguna palabra técnica que quizás no conozcas, vas a escuchar este sonido y su definición va a aparecer en la descripción del capítulo. Hola, hoy en este capítulo de Tech para Startups nos acompaña Juan Pacini. Juan es un amigo al que conocí hace casi más o menos 10 años, ¿no? 10 años. Nos conocimos en una misión comercial del Reino Unido, donde nos viajamos a Manchester, y conocimos los hubs tecnológicos que tenían ahí y cómo ayudaban a empresas a poder desembarcar y crear sus propias organizaciones y sus sedes entre Europa en esas ciudades. Y Juan es una persona que es emprendedor, hace más de 10 años que trabaja relacionado a realidad virtual, pero lo que siempre me sorprendió es que Juan estudió periodismo. Entonces, la pregunta, Juan, es con la que quería empezar, ¿no? ¿Qué hizo que un periodista decidiera dedicarse a la tecnología? La frustración de la carrera de periodista, que en ese momento cuando empecé, yo empecé trabajando, mi primera experiencia de trabajo fue en C5N Infobae, que en ese momento era otro grupo, y trabajaba levantando noticias como community manager, digamos. Y desde ese momento, que fue la incipiencia de social media y demás, empecé a tratar de volcar un poco lo periodístico hacia algo más digital. Ujú. Y el lado periodístico lo dejé absolutamente de lado, pasó a ser mucho más un cargar contenido en plataformas, básicamente. Y de ahí a decir, voy por el lado de la realidad virtual. O sea, en el momento que empezaste a trabajar con realidad virtual, ¿qué estaba pasando en el mundo con la realidad virtual? Porque yo, Sí, para poner contexto, yo me acuerdo que en el momento que empezó a... la- la- el mundo de la tecnología se rige muchas veces por trends, ¿no? Por tendencias, por modas. En su momento era cuando salieron los smartphones, después, y seguramente me estoy olvidando de algunos en el medio, llegó la realidad virtual, más tarde vino el blockchain, después vino el metaverso, después vino, ahora es la AI, y es como que parecería que todo tiene vida corta. ujú, Pero la realidad es que yo no sé en qué momento entraste vos. Nosotros entramos cuando Apple lanzaba el iPhone 3GS, que era abría el store y dijeron, uy, vamos por acá. Pero hay algunas que siguieron estando y siguieron evolucionando aunque no estén en el foco de la atención. Cuando vos entraste hace 10 años, ¿cuál era la situación? se dieron dos cosas. La primera es que Palmer Luckey, que dicho sea de paso es periodista, pero no tiene nada que ver conmigo, obviamente, Ok. una gran diferencia. Palmer Luckey fue el creador de Oculus. Y en ese momento, estoy hablando del 2014-2015, Palmer Luckey le vende a Meta, le vende a la compañía Oculus. Ya tenían lo que era el SK1, SDK1, y que era una versión inicial, digamos, de un casco de realidad virtual, que era muy robusta, que dependía de una computadora, que tenía lag y demás. Y después, por el otro lado, Google, que desarrolla el concepto del cardboard. El cardboard, mucha gente lo ha podido usar porque era muy accesible. Básicamente era una cajita de cartón en la cual uno le ponía un teléfono, y el teléfono en ese momento ya venía con una capacidad de ver videos 360. Y ahí fue el momento en el cual, curiosamente, un amigo que trabajaba en Google me trae un cardboard y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y la inquietud o la curiosidad, por ahí de ese lado del periodismo, el periodismo me dio esa curiosidad de entender o ver qué es lo que iba a pasar. Y dije, acaba de pasar algo, porque una empresa como Meta que se esté metiendo en esto, en ese momento Facebook, Sí. y Google esté desarrollando un producto mucho más low cost, me daba la sensación de que algo iba a pasar respecto a la interfaz visual, digamos. Así que eso fue como un poco el inicio. ¿Y qué hice yo al respecto? Yo estaba trabajando en LAN en ese momento, muy feliz con mis pasajes y todo, pero muy inquieto.
en términos de hacer algo por mi cuenta y emprender. ¿La aerolínea? La aerolínea. O sea, te fuiste de Infobae. De Infobae, bueno, tuve un lapsus de trabajar en otra empresa, Cablevisión, Ajá. Cablevisión Fibertel, y de ahí después me fui a LAN. Y en LAN, la verdad es que tenía el trabajo corporativo ideal, ¿viste? Era joven, viajaba y demás. Pero bueno, me pasó esto que vino un amigo y dije, yo quiero hacer algo con esto. Y entonces en ese momento me pongo a hablar con una persona que tenía un taller en Constitución y le digo, bueno, mira, necesito hacer 10 cardboards para ver qué tal. Y de los 10 cardboards salieron creo que uno o dos bien. Y cuando le dijiste cardboard, el del taller de Constitución, ¿entendió lo que le estabas ¿Entendió? diciendo? Sí, entendió porque Ok. también habría visto algo que estaba pasando, entonces dijo, bueno, ya entiendo lo que hay que hacer, las lentes que se traen de China, el tipo de corte de cartón, si es corrugado número 3 o 2 o lo que fuere. Ok, o sea, lo primero que hiciste fue el cardboard para poder calzar Exacto. el teléfono, pero con eso no alcanzaba. O No, sea, lo que había que hacer después era venderlo. pero ¿y el contenido? El contenido estaba, o sea, ya en ese momento habían aplicaciones desarrolladas por empresas de Estados Unidos que uno se las podía descargar y acceder a contenido de ver un show de YouTube o de alguna banda o mismo una montaña rusa o un recorrido en un museo. Ese contenido ya estaba. Lo que no estaba, lo que no había posibilidades de acceder, era el hardware, digamos, que en ese sentido era el cardboard, ¿no? Pero acá, claro, pero acá el hardware era de cartón. Claro, pero Ah, como estaban cerradas las importaciones, había muchos productos que ah, no entraban, claro, entonces tenías que había desarrollarlo. que desarrollarlos. Y eso, hoy, 10 años después, seguís haciendo los cardboards de cartón, las exportaciones ya no están cerradas. Las importaciones. ¿Cómo evolucionó el proyecto desde entonces? Enormemente. De hecho, esa empresa que fue la razón por la cual viajamos a Inglaterra, obviamente terminó esa relación de trabajo. Después de eso me metí en un grupo que era Warner Media a desarrollar proyectos de VR, AR y demás. Pero después de nuevo me picó el bicho de emprender. Y cuando fuimos de viaje, cuando viajamos, una de las cosas que me llamó la atención y era parte de mi búsqueda era que la tecnología tenía que tener un propósito y tenía que resolver un problema para poder escalar y desarrollarse. Y cuando yo había empezado con el tema del carbón era plenamente entretenimiento. Cuando viajamos me di cuenta de que habían empresas que apuntaban a resolver o a concientizar sobre enfermedades de Alzheimer o empresas que desarrollaban soluciones para capacitar. Es donde un poco se me desprendió la lamparita y unos años después terminé creando, bueno, Cini, que es la empresa con la que hoy estamos intentando desarrollar la tecnología enfocada en educación y capacitación. O sea, hoy el foco está en educación y capacitación. Sí, Y recién mencionabas VR y AR, ¿no? Lo que VR es Virtual Reality, es realidad virtual, y AR es eh, realidad aumentada. ¿Qué diferencia hay entre el VR y el AR? la realidad aumentada, básicamente la realidad aumentada funciona a través de un dispositivo móvil, como puede ser un teléfono, un iPad, Sí, en donde nosotros lo que hacemos es desplegar un contenido interactivo en un espacio real, ¿sí? ok. La realidad virtual, por el otro lado, es un casco que uno se pone enfrente en los ojos y nos permite acceder a un espacio 100% inmersivo, 100% interactivo en la mayoría de los casos hoy. Y hoy hay un tercer layer, que es lo que se le llama el XR o Extended Reality, que básicamente es un mix de las dos cosas, en donde el casco, y esto consecuencia del desarrollo tecnológico, tiene sensores que permiten traquear el espacio y desplegar el contenido interactivo sobre el espacio real, pero usando un lente, digamos. ¿Sería lo que prometía Google Lens en su momento que después no llegó? ¿O Sí, sí, un poco eso, en ese momento Google Lens con todas las limitaciones que tenían en términos tecnológicos y el time to market, que obviamente, para mí fue adelantado a cuando el mercado estaba listo para recibirlo? O sea, para los que no lo recuerdan, Google Lens eran unos anteojos que supuestamente los ponías y estabas en Minority Report, la película de Tom Cruise, y empezabas a ver cosas proyectadas parecidas a Terminator, con lo que prometía. Pero claro, no, quizás los procesadores en ese momento todavía no tenían la capacidad para poder eh,
funcionar como prometían y todo lo que se podía hacer no despegó. ¿Y hoy cuál es el desafío más importante que tenés? Hoy, por un lado, la adopción es Mm. es un factor clave. La adopción se da principalmente hoy en industria, donde de repente eh, una persona tiene que desarrollar una tarea en un espacio de entrenamiento, tiene que desarrollar una tarea con un cierto riesgo para una máquina, cierto riesgo para la persona, en donde recrear esa situación en términos de entrenamiento tiene un costo muy grande. Entonces, lo que viene a hacer la realidad virtual en este caso es recrear esa situación de trabajo y darle la posibilidad a las personas de capacitarse sobre una tarea determinada sin el riesgo, sin el accidente, sin el costo asociado, con la posibilidad de repetirlo la cantidad de veces que sean, y obviamente eso genera en el inconsciente la posibilidad de equivocarse y no sentir que uno Claro. tiene miedo o aversión al error, digamos. Entonces Muy bien. cambia un poco el paradigma de cómo uno O aprende. sea, bajás la educación, el aprendizaje desde una vivencia y no desde una teoría que la lees y que a lo mejor te lo olvidas, la vivencia te la recordás mucho más. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y volviendo a esto de la adopción, ¿no? Que mencionabas. Yo me acuerdo la primera experiencia que tuve con VR, fue alrededor de los 90, que en una prueba test que había en un laboratorio me ponían un casco y experimentaba volar en una alfombra por el desierto y demás, que todo el mundo decía era espectacular, espectacular, pero yo me bajé y me caía al piso de lo mareado que estaba, me sentía mal. Es más, les dije la verdad en la cuesta cuando estaban testeando, pues era algo muy nuevo, recién arrancaba, me imagino que evolucionó, no me volví a poner un casco nunca más, pero el tema de la adopción es un tema, ¿no? Porque cómo hoy cuando lográs convencer a un cliente de los beneficios y se dan cuenta de lo importante que es, después los usuarios, ¿no? Y Sí. cómo se siente la gente cuando se pone un casco hoy, cuál es la experiencia, si hay algún rango etario en el que recomendás que se use más que en otros no. Porque uno sale medio desorientado porque Sí. estaba viviendo otra cosa en otro lugar y sin embargo sigue en el mismo lugar. Uno ve los videos, ¿no? En TikTok, en Instagram, de la gente que con el casco se la pega contra una pared, pues se olvidan por completo de dónde están. Y nada, me imagino que eso debe ser fuerte, ¿no? Es así como decís. En ese momento existía el Virtual Boy. No sé, los que tenían Nintendo por ahí se acordarán. Acá no llegó, pero algún suertudo por ahí tenía el Virtual Boy. Y ese mismo problema subsiste hasta la fecha. Se llama motion sickness. Y básicamente es que la pantalla te está mostrando algo que el cerebro no lo puede procesar, digamos. No lo puede procesar con naturalidad. Ujú. Obviamente, con la evolución de la tecnología se ha entendido sobre qué variables son las que generan el motion sickness. Uno es la calidad del contenido, otro es qué tipo de movimientos son los que uno genera en la experiencia, de manera tal de evitar de que la persona se maree. Todo obviamente va paulatinamente hacia un lugar en el cual la tecnología no genera este tipo de problemas, porque es justamente una de las principales razones sobre las cuales hay cierta fricción a la hora de la adopción. Desde lo que nosotros hacemos y lo que nosotros hemos visto es que la población es súper amplia. Y mucho depende de estos factores, pero mucho también depende de en qué contexto. Entonces, nos ha pasado en industria energética ponerle cascos a eh, camioneros que trabajan en transporte hace 40 años, que se pongan un casco y digan, che, nunca en mi vida me pasó que me capaciten de esta manera, es lo mejor que me pasó. Mirá. Gente grande que por ahí se maree por no tener el hábito. Pero en el caso del camionero, me imagino que no es solamente el casco. No, obviamente que es la experiencia de Pero capacitarse de otra manera. ustedes le ponen el casco, se sienta en una silla y vive algo o tiene algo con lo que interactúa como para que sea lo más similar a la realidad. Sí, básicamente, por ejemplo, en el caso del camionero es la descarga de combustible o la carga de combustible en una terminal digamos, de una empresa de combustibles, ¿no? Ok. En una refinería. Y entonces lo que termina pasando ahí es que la persona, por lo general,
está acostumbrada a sentarse en un aula, escuchar a una persona que le explica algo durante 2 o 3 horas, la distracción del teléfono, y en este caso en 15, 20 minutos que se puso un casco, interactuó con el entorno, apagó un incendio, cargó combustible en el camión. De alguna forma es como que le parece algo mucho más lúdico. ¿Y todo eso lo hace interactuando con algo o es en el aire con las manos o...? No, hoy existe la posibilidad de hacerlo con las manos, principalmente se usa el joystick por una cuestión de referencia, Sí. porque todavía la interacción con las manos es un tanto poco intuitiva, aunque parezca raro decirlo, pero es más intuitivo con el control y básicamente tienen que desarrollar la misma tarea, el mismo procedimiento que hacen en la realidad con las manos, interactuando, bajando, subiendo la escalera, poniendo la manguera, haciendo los procesos de seguridad y teniendo en cuenta que todo eso que sucede en ese entorno inmersivo está generando datos automáticamente. Entonces después uno también tiene la posibilidad de analizar qué es lo que esa persona está haciendo. ¿Qué es lo que hacen con esos datos? ¿Los Hoy, miden los tiempos? ¿Ven qué es? hoy por lo general lo tratamos de cruzar con algo más soft, que puede llegar a ser la apreciación sobre el uso de la tecnología, la adopción, de si les gusta aprender de esta manera o no. Y después respecto a los datos es sacar conclusiones sobre dónde hay problemas en el uso. De repente hay una serie de ejercicios y en uno de esos ejercicios puede haber algo que la interacción sea compleja, entonces tratamos de revisar esa interacción para hacerla más simple y en muchos casos entender y saber si las personas saben hacer el proceso o no. Pensá que cuando hablas de una operación en una empresa de estaciones de servicio, tenés miles de operaciones y miles de personas, no hay una estandarización del proceso. El proceso, eh, por lo general, una estación de servicio tiene una política y después la otra tiene otra completamente distinta. Acá estandarizás y bajas todo, entonces de alguna forma les está diciendo, bueno, este es el proceso que tienen que seguir ustedes. ¿Dónde está la arena? ¿Dónde está el bidón de agua? ¿Dónde está el rastrillo? ¿Dónde está todo lo que tienen que saber en el caso de que existe una emergencia? Pero bueno, desde el punto de vista de la adopción, hay otros casos. Puedo contar un caso muy interesante en el cual trabajamos, que fue un proyecto que no tiene, fue tal vez mi conexión más periodística, te diría, de los últimos años. Ujú. Fue como una búsqueda de conectar lo que hacemos con el periodismo. Hicimos un proyecto que básicamente muestra lo que pasa en un centro de tortura en Venezuela sobre la base de testimonios de víctimas. Y el hecho de poner a las personas en ese lugar, las personas ninguno salía mareado, simplemente salían completamente compenetrados sobre la narrativa y sobre lo que les estás contando, que es algo real, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, te da la pauta de que no tiene tanto que ver con la tecnología, si marea o no marea, sino cómo se hace y cómo se termina armando esa solución en función del público al cual estás apuntando. No, y la vivencia, ¿no? A veces uno recuerda mucho más lo que vive y lo que siente por algo kinestésico que simplemente algo que lee o que le contaron. Totalmente. Te diría que es la razón por la cual yo veo un potencial muy grande en la tecnología, que es ninguna persona que se haya puesto un casco y haga algo con el casco, si vos les preguntás 2 horas, 3 horas, 4 horas después si se acuerdan cómo era ese proceso, se lo acuerdan perfectamente. Si vos les preguntás 2 semanas, 3 semanas después, probablemente se acuerden mucho más que si lo hubiesen leído o hubiesen visto el video. Más teniendo en cuenta hoy que con la vorágine de información que hay, con la cantidad de videos que uno ve todos los días, necesitas reforzar el conocimiento de una manera mucho más vivencial, tocándolo o interactuando con eso. Espectacular. Y siempre te quise hacer esta pregunta. El nombre, Cini, está terrible, o sea, ¿por dónde voy? ¿Es por tu apellido o tiene otro, que es así o tiene algún otro origen? Podría haber sido un kiosco, una ferretería, ¿no? Ok, sí, no, no, pero De bar. me gusta el nombre y quizá porque inconscientemente lo veo relacionado a Siri de Apple, es como que tiene alguna vinculación por ahí. Pasó que sí, bueno, voy a decir la verdad, sí, surge por la simpleza, pero también por las ganas de tener algo de lo cual yo sea dueño y me haga, que lo defienda, digamos, ¿no? Sí. Y le ponga me ponga la remera. Pero también después, en un momento dijimos, che, hay que cambiarle el nombre. Y cuando empezamos con todo ese proceso, ya habíamos registrado Cini,
nos cae en el sistema este de donde uno registra los nombres, nos cae una apelación de Apple Inc. Es- ¿Saben? No, no soy el único que había relacionado Cine con Siri. No, no. Pero Siri Eh, existía cuando ustedes arrancaron. sí, 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 Mira. existía. Siri existía. Ya ni me acuerdo en qué año apareció Siri. O sea, Nos pidieron que no desarrollemos algunas cosas, pero bueno, hubo un acuerdo ahí en el cual nos dejaban sostener el nombre Cini. Así bien. que en ese Son sentido la vida terminó hoy quedando, día, o sea, sí, terminó quedando un poco por eso, porque la verdad es pero, que pero vos ya podés decir en tu historial de que tuviste un litigio con Apple y lo ganaste. lo puede ser. Sí, sí, fue más Goliat diciendo, no, tranquilo, te dejo pasar esta. Genial. Y Juan, si tuvieras que volver atrás 10 años a esa persona que estaba trabajando en LAN y tenía los pasajes gratis, podía viajar, tenías el laburo de cuerpo y le tuvieras que dar un consejo con lo que aprendiste en estos 10 años, ¿no? Ya sea porque tenés la bola de cristal y sabés lo que va a pasar durante los próximos 10 años, o cosas que te parece que quizá en ese momento no sabías y que te hubiese venido bien saber a nivel startup, a nivel emprendedor, de qué poder prestarle más atención. ¿Qué le dirías? Es como leer el diario y ver que Mm. hay una entrevista y a alguien le dicen algo y esa persona dice lo difícil que es, pero uno no lo asimila, no lo lleva a algo propio hasta que no lo vivís. Sí. Y la realidad es que es una montaña rusa en donde te vas a encontrar con momentos como de una motivación muy grande, es como un logro, un momento, un hito, y eso es lo que de alguna forma te incentiva a seguir haciéndolo a pesar de los malos momentos que existen y están, Mm. pero saber que es un camino completamente difícil. En el caso de la tecnología en la cual nosotros trabajamos, saber que es un proceso y un camino larguísimo, donde todavía el mercado no lo demanda en volumen, en mainstream, digamos, y que básicamente es un tema de estar convencido del camino que uno eligió y saber que esto en algún momento va a pasar. O sea, yo tengo mis certezas sobre la base de un montón de información y de cosas que vengo viendo y de las empresas que se están metiendo en el campo, que esto eventualmente va a terminar pasando, es una cuestión de tiempo. Y hoy la fuente, perdón, parecía que había sido la última pregunta, pero ahora que me dijiste todo esto, se me viene otra pregunta a la mente. ¿Cómo haces para mantenerte al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Porque es difícil a veces estar en tema y estar al día. ¿Qué herramientas usás? Es, es como el médico, ¿viste? Es como que todo el tiempo tenés que estar actualizándote en lo que es tu profesión. LinkedIn principalmente, te diría que el 80% de mis contactos son personas de la industria y que están en cualquier parte del mundo y entonces se levanta un montón de información de ahí. Eso es como, te diría, mi principal fuente. Después obviamente hay medios especializados que sacan papers o sacan una inversión en una empresa o algo por el estilo. Entonces ya con esa información es como que uno va entendiendo hacia dónde va la tendencia, hacia dónde van las soluciones, digamos. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Por favor.